Pues muy buenas noches, como todos los lunes agradecerles a ustedes Radio Escucha, tanto a Radio Escucha de Tecate como al este de Tijuana por mantenernos número uno en rating. Muchísimas gracias. Cada lunes para nosotros es un placer cuando nos mandan la estadística, ver que seguimos siendo el número uno y así quisiéramos conservarlo. Y eso es gracias a ustedes y sobre todo a los invitados que hacen bien ustedes sugerirnos. Hoy para nosotros es un día especial, no es tanto por el invitado, sino por la especialidad que tiene el invitado. Por primera vez en la historia de este programa, que ya vamos a cumplir 4 años, ¿eh? 4 años, tenemos a un especialista que ahorita Said Secua se los va a presentar. Agradecer, me salí del tema, agradecer a Esaú Real Cárdenas, a la empresa California Medios, saludar y felicitar a Said Seco Conde, mi amigo, mi pareja, mi compañero. Muchas felicidades, Said, sé que faltan 3 días, pero muchas felicidades, bienvenido a tu programa. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Gracias también a Esaú. Los saludo con mucho gusto, como todos los lunes. Y una muy grata y especial bienvenida a todos los que nos hacen favor de escucharnos, de seguirnos lunes a lunes en su programa Un Día en la Vida de. Estamos totalmente en vivo a través de la 88.5, la Super KT por FM, y también en las redes sociales de California Medios. Quien gusta hacer algún comentario, alguna reacción, estaremos puntualmente dándole seguimiento a la participación importante de todos ustedes. En esta tarde-noche, como bien lo comenta Jorge, bueno, es la primera ocasión que vamos a platicar, a charlar con un médico general con especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía oncológica, es lo que se conoce como un médico oncólogo. Él es el doctor Francisco Cisneros Jubea y nos acompaña desde la bella ciudad de Tijuana. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a su programa, Un Día en la Vida de. Buenas noches, muchas gracias, Said, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Pues es un honor y es un placer para mí estar aquí con ustedes y pues hablar de esto que nos gusta y que nos apasiona, que es la oncología, ¿no? Vamos a cambiar la temática porque primeramente presentamos quién es Francisco Cisneros, ¿no? Pero quisiera cambiarlo y sé que te ves que eres una persona joven, y me da mucho gusto que ahora todos los especialistas ya son jóvenes, ya no estamos acostumbrados a ver un especialista de 60, 65 años. Cada día no se están conformando nada más con la medicina general, sino que ya están tomando una especialidad y que tienes 45. No, híjole, tengo 39 años. 39, es que pues trae canas, ¿no? Sí. No, pero son como rayitos en la barba. Son rayitos. Sí. Doctor, para no preguntarte si eres casado, eres soltero, a nosotros nos da mucho gusto tenerte aquí y hice un hincapié que era no un invitado especial, sino una invitación a la especialidad, porque nunca habíamos tenido un oncólogo. Gracias. Porque desgraciadamente en lo que yo conozco tenemos de todos los especialistas, pero no contamos con un oncólogo. Afortunadamente la doctora Osiris Aguiar, que le mandamos un abrazo de parte de la empresa, parte de Said y parte mía, nos dio tu referencia y ahorita nos comentas que tú vienes a veces a hacer cirugías aquí a su clínica. ¿Aguiar? Sí, es correcto. He tenido la fortuna de conocer a los doctores ayer y pues hemos tenido algunos pacientes en conjunto. Ellos se han esforzado por ofrecerle a los pacientes las opciones aun cuando no estén en Tijuana, y ellos buscan y han buscado y han hecho el caminito para lograr atender pacientes en conjunto, y hemos venido a tratarlos aquí a Tijuana y con ellos. Doctor, bueno, afortunadamente ya tenemos pues, esta especialidad de una manera pues, más accesible.
Sin embargo, pues estamos enmarcando el mes rosa, el mes de octubre, que pues bueno, ya tuvimos la oportunidad de dialogar, de escuchar los testimonios de algunas pacientes que sobrevivieron al cáncer de mama en el próximo pasado programa. Y bien lo comentaba Jorge, ¿no? Sí, cierto, ya estamos a punto de iniciar el mes de noviembre, que bueno, es donde todos los esfuerzos se encaminan precisamente ahora al tema de la prevención del cáncer de próstata. Así es. Y en ambos temas estamos hablando del cáncer, pues es donde interviene precisamente la especialidad de la oncología. Sí. ¿Cómo es el índice en los últimos años en cuanto a este tipo de padecimientos, tanto en la mujer como el hombre? ¿Han notado que han aumentado, ha disminuido, se ven más casos? ¿Cómo andamos con ese aspecto? Sí, desde la Organización Mundial de la Salud tiene estadísticas mundiales y estadísticas por región en el mundo, ¿no? Por continente, por país. México también tiene sus estadísticas. Lo que es un hecho es que a nivel mundial, en la mujer, el cáncer con mayor incidencia actualmente y desde hace algunos años es el cáncer de mama. De ahí, pues, todo este esfuerzo para hacer la difusión de la prevención y la detección oportuna para cáncer de mama. Si hablamos de todos los cánceres y en ambos géneros, actualmente sigue siendo todavía el cáncer de pulmón el más frecuente. Pero cuando ya dividimos entre mujeres y hombres, en el hombre el de pulmón es el más frecuente, seguido del de próstata. Pero en la mujer sucede lo contrario, el más frecuente es el de mama, seguido del de pulmón. Entonces, teniendo estas estadísticas y viendo las proyecciones que tiene la Organización Mundial de la Salud hacia los siguientes 10 años, 20 años, hablan de un incremento todavía en la incidencia e incluso en la mortalidad por cáncer de mama. Por eso es bien importante cada vez hacer más esfuerzo en la detección y en la prevención oportuna del cáncer de mama. Es un hecho y está comprobadísimo que cuando hay un diagnóstico oportuno y se diagnostica la enfermedad en etapas tempranas, la posibilidad de curación es muy alta. De ahí pues todo este esfuerzo. Además, si queremos hablar de costos, en cuestión de costos a nivel institucional o a nivel privado, es más costoso tratar una enfermedad avanzada que una enfermedad inicial, ¿no? Entonces, por donde queramos ver, o desde la perspectiva que queramos ver este tema, sí ofrece muchas ventajas, pues la difusión del conocimiento amplio de la enfermedad, así como el diagnóstico oportuno de la misma, ¿no? Y conocer todo esto y todas estas herramientas, pues es lo que nos va a llevar a un diagnóstico oportuno. Oncólogo, yo tengo una duda si es un mito o es una realidad, y qué mejor que un especialista en cáncer nos pueda despejar esa duda que a lo mejor la tengo yo y la tienen millones. ¿Es hereditario el cáncer de mama y el cáncer de próstata? El cáncer de mama es hereditario en un 10%. Okay. Cuando hablamos de cánceres hereditarios, aquí intervienen diferentes factores, pero básicamente se trata de la transmisión de alguna mutación o varias mutaciones a lo que llamaríamos algún síndrome genético. Si juntamos las mutaciones puntuales, es decir, de algún gen en específico, si juntamos las mutaciones de varios genes, o si juntamos incluso en el mismo grupo de pacientes síndromes hereditarios en los cuales no está bien definida cuál es la mutación o cuál es el trastorno, y a todos los juntamos y todos heredan el cáncer o la predisposición a cáncer de mama, solo ocupan el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama. Lo que quiere decir que el 90% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama no tienen un factor hereditario. Por lo tanto, aquí es donde más entra todavía y donde más hacemos hincapié en que la detección oportuna sigue siendo lo más importante. Ahora bien, hay pacientes en este grupo del 10%. ¿Cómo sabemos cuáles van a ser? Pues es a veces hasta un poquito sencillo,
porque son pacientes que tienen los antecedentes familiares de cáncer de mama. La tía, la abuela, la prima, las hermanas, la bisabuela, cáncer de mama, cáncer de ovario, y todos estos son factores que nos hablan de que pudiera existir algún factor hereditario de esta enfermedad, y son pacientes pues que se les da un enfoque un poquito distinto, pero no dejan de necesitar los mismos estudios que van a necesitar una paciente que no tiene estos factores hereditarios, ¿no? Sí, porque vamos a suponer, tú llegas vamos a hablar del tema de ginecología, tú llegas con un ginecólogo y te detecta algo fuera de lo normal o algo anormal, vamos, y lo primero que te dice es: ¿tienes algún familiar cercano o lejano que haya tenido cáncer de ovario? Y ellos lo toman como si tú dices, no tengo nada, ok. Pero si dices, sí tuve, ya es un foco rojo para el ginecólogo. Lo mismo pasa con el urólogo, me imagino, ¿no? Que estamos hablando de estos 2 meses. Sí, ¿no? Y lo mismo pasa en todas las enfermedades oncológicas. Aquí es importante hablar también, cuando hablamos de enfermedades oncológicas o de cáncer, hablamos de un grupo de enfermedades, no hablamos nada más de una enfermedad llamada cáncer. Realmente son más de 100, 200 tipos de enfermedades que entran en este grupo de cáncer, ¿no? Y todas son cáncer y todas tienen comportamientos agresivos y todas tienen pues estas capacidades que definen al cáncer, ¿no? Y para nosotros es bien importante hacer este tipo de preguntas, que son preguntas que realmente es parte de una historia clínica bien hecha, porque son datos que nos dan a nosotros, que nos da el paciente y que nos van guiando hacia dónde orientar pues la siguiente pregunta o la consulta en ese momento, y nos van guiando también hacia dónde orientar la serie de estudios que les tenemos que hacer o que les haríamos a estos pacientes. El hecho de que una paciente tenga el antecedente familiar de un cáncer sí es un dato que sugiere que pudiera ser algo hereditario, sin embargo no es una condición. O sea, el hecho de que una paciente tenga el antecedente familiar de que la mamá tuvo cáncer de mama no quiere decir que forzosamente sea algo hereditario. Sin embargo, si ya nos dice que la mamá tuvo cáncer de mama, que la tía tuvo cáncer de mama, la tía, la hermana de la mamá, y que a lo mejor la abuela tuvo un cáncer de ovario, entonces sí estamos hablando de un síndrome hereditario. Igual sucede en el cáncer de próstata, igual sucede en el cáncer gástrico, igual sucede en todos los cánceres que estudiemos, ¿no? Y esto nos va orientando para la serie de estudios. Otro factor que nos orienta para pensar que pudiera tratarse de una enfermedad hereditaria es la edad de presentación. Todas las enfermedades oncológicas tienen ciertas edades de presentación. Por ejemplo, el cáncer de mama, la edad promedio es alrededor de los 50, 54 años de edad. El cáncer de próstata, alrededor de los 50 y tantos, 60 años de edad. Esto quiere decir que cuando el paciente tiene una edad de presentación por debajo de la media, en el caso de las mujeres, cuando tienen un cáncer de mama antes de los 40 años de edad, pues ya ese es otro factor que nos habla de que pudiera tratarse de algún factor hereditario. Y si a esto le agregamos que la mamá tuvo cáncer de mama a los 50 y que la abuela tuvo cáncer de mama a lo mejor a los 50 y que la hermana a lo mejor tuvo cáncer de mama a los 45, pues seguramente se trata de algún síndrome familiar, ¿no? Entonces, estas preguntas nos van orientando hacia otras preguntas y al final es información, y esta información siempre es útil para integrar un diagnóstico, un panorama. No cambia el hecho de que probablemente esa paciente vaya a necesitar los mismos estudios de diagnóstico que una paciente que refiera que no tiene ningún antecedente familiar, pero probablemente estas pacientes con antecedentes familiares de cáncer o con edades de presentación temprana van a ser candidatas también a estudios genéticos o valoraciones por genética, por el especialista en genética, para determinar si es conveniente hacer algún estudio específico de alguna mutación en algún gen. Claro. Doctor, a diferencia, por ejemplo, de un médico general cuando existe algún padecimiento, simple y sencillamente una gripa, una infección gastrointestinal, uno acude al médico general
hace la cita y bueno, es atendido, ¿no? Diagnosticado y medicado, ¿no? En la prescripción, en este caso, sobre los medicamentos que hay que consumir. Pero en el caso del oncólogo, siento yo que es algo distinto, porque la pregunta en sí es, ¿con el oncólogo los pacientes llegan referidos sí o no? Es decir, es común que alguna persona llegue por sí misma con ustedes, con los oncólogos. Doctor, pues quiero cita con usted. ¿Por qué? Pues porque creo que traigo cáncer. ¿Cómo es que llegan a ustedes con la cita? ¿Es bajo alguna referencia médica? Sí, yo creo que el 95% de los pacientes llegan referidos por otro médico. Es bien raro el paciente que por sí solo haya dicho voy a buscar un oncólogo porque sospecho que tengo un cáncer, y todavía más raro algún paciente que diga voy a buscar un oncólogo porque quiero hacerme estudios de prevención o de detección oportuna de cáncer, ¿no? Sin embargo, la oncología no es privativa del paciente ya diagnosticado, y es parte de esto, del objetivo de esta difusión, pues invitar a la gente, a la población, a así hacerse valoraciones con el especialista indicado para lo que necesitan, ¿no? Muchas veces es por miedo o por temor. La realidad es que de los pacientes que yo he tenido la oportunidad de preguntarles, no todos les pregunto, la gran mayoría son referidos, y a algunos les pregunto, a los que han llegado solos, les pregunto pues cómo lo decidieron, ¿no? Y generalmente me responden que ya habían visitado tal vez a 2 o 3 médicos generales o de alguna otra especialidad, y al final decidieron ir con el oncólogo, ¿no? Pero sí, la gran mayoría de los pacientes refieren cierto temor de inicio a ir con el oncólogo, pues por el simple hecho de no querer escuchar algo que a lo mejor no estamos listos para escuchar. Y la realidad es que no, la realidad es que la oncología o la especialidad en oncología es una especialidad diseñada pues para la prevención, para la detección oportuna y para la orientación hacia los pacientes de cuáles son los estudios, cuáles son los caminos que hay que seguir pues para evitar la enfermedad y sobre todo para detectarla a tiempo. Aquí algo importante de mencionar es que los cánceres son enfermedades multifactoriales, obedecen a situaciones que tienen que ver con el ambiente, obedecen a situaciones que tienen que ver con alimentación. Los factores de riesgo para ciertos cánceres tienen que ver con medicamentos, con infecciones, con tipos de alimentos, y es un conjunto de muchos factores para que se desarrolle la enfermedad, de tal modo que es muy complejo prevenir el desarrollo de la enfermedad. Tendríamos que evitar todos esos factores de riesgo, incluidos los factores genéticos, para que no se desarrollara la enfermedad. Y eso es prácticamente imposible. Son bien específicos los cánceres que podemos prevenir. Para darles un ejemplo, el cáncer cervicouterino es un cáncer prevenible porque más del 90% se presenta secundario a una infección por papiloma humano. Lo prevenimos con la vacuna y es un cáncer prevenible. Pero un cáncer gástrico, el cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de próstata, son cánceres que no podemos prevenir, pero sí los podemos detectar a tiempo. Y esa es la clave de todo esto, una detección oportuna, ¿no? Mi pregunta es, bueno, a ver, ¿cuál es el hombre produce testosterona? ¿Y la mujer qué es lo que produce? Hombres y mujeres producimos las dos hormonas, las estrógenos. Dos. Ajá. Estrógenos. Estrógenos producen las mujeres predominantemente. Ok. Yo estaba platicando con un químico que aprecio mucho, y él comentaba que, por ejemplo, te sugieren que después de los 45 años te estés haciendo un antígeno prostático, porque de los 45 a los 60, a los 70 años dejas de producir testosterona, y que al no producir la testosterona puede ser muy vulnerable al cáncer. Tú como oncólogo, ¿qué opinión tienes de eso? El cáncer de próstata es un cáncer asociado a la producción de hormonas.
una cosa es la producción de la hormona y otra cosa es la estimulación de la glándula. El cáncer de próstata está asociado a la sobreestimulación de la glándula, de la próstata, pues. Así como, digo, voy a hacer la similitud porque son dos cánceres que se parecen en relación a cuestiones hormonales. Igual el cáncer de mama es un cáncer asociado en muchas ocasiones, en la gran mayoría, a la sobreestimulación de la glándula. En el caso del cáncer de mama con estrógenos, en el caso del cáncer de próstata, pues con la testosterona. Reducir, hay estudios hay varios estudios e incluso hay medicamentos en donde se ha buscado reducir esa producción de testosterona. Sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado un beneficio real. O sea, al disminuir esa producción disminuir el estímulo hormonal hacia la próstata, no ha demostrado un beneficio real en la prevención del cáncer, hasta ahorita, ¿no? Hay estudios prometedores, pero hasta ahorita no. Igual que en el cáncer de mama. La evidencia dice actualmente que sí hay factores protectores, sin embargo, intencionadamente ocasionar un bloqueo hormonal no ha demostrado beneficiar, o no ha demostrado que el beneficio sea mayor que los riesgos que esto ocasiona también. Por darles un ejemplo, en el cáncer de mama, conocemos muy bien que el embarazo es un factor protector porque se suspende la producción de hormonas, disminuye la estimulación hormonal de la glándula y es una etapa en la que se puede decir que descansa la glándula, ¿no? Y de esta manera reduce el riesgo. Sin embargo, no es garantía de que no se presente el cáncer. Simplemente son factores que reducen el riesgo de presentación de la enfermedad. Igual en el caso del cáncer de próstata. Lo mejor que tenemos es la detección hasta ahorita. Pero si ya en su momento dado, tú como oncólogo, detectas el cáncer de mama o detectas el cáncer de próstata y ya le mandas a hacer radiaciones o cirugía o quimioterapia, muchas veces ustedes o el urólogo o el ginecólogo recomienda una inyección y una el bloqueo hormonal. Pero aquí estamos hablando de algo muy distinto. Cuando hablamos de reducir factores de riesgo, estamos hablando de un paciente sano, de una persona sana, sin la enfermedad. Entonces es algo delicado porque de ese grupo de pacientes o de personas que no tienen la enfermedad, no sabemos cuáles van a desarrollar la enfermedad. La gran mayoría no va a desarrollar un cáncer. O sea, si juntamos 100 mujeres o 100,000 mujeres, de esas 100,000 mujeres, la gran mayoría no van a desarrollar ningún cáncer. Actualmente, más o menos 40 mujeres por cada 100,000 van a desarrollar un cáncer de mama. Entonces estamos hablando de tomar una acción médica, de un bloqueo hormonal en un grupo de pacientes, cuando la minoría es la que se va a beneficiar de ese bloqueo, ¿sí? Caso contrario, cuando ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos una enfermedad, ya se seleccionó ese grupo de pacientes, ya sabemos que tienen factores de riesgo y que tienen un cáncer, ese grupo de pacientes sí se beneficia de esos bloqueos hormonales, ¿sí? Pero son pacientes que ya tienen la enfermedad. Hacerlo antes sí hay situaciones específicas, en hombres específicamente con elevaciones del antígeno y evidencia de que no hay cáncer por ultrasonido o por biopsia. Es una indicación de tomar algunas medidas. En mujeres, pacientes que hayan tenido el antecedente de un carcinoma in situ de la mama, es decir, un cáncer muy inicial, o que tengan múltiples factores de riesgo para cáncer de mama, el bloqueo hormonal a cierta edad es algo que está indicado. Pero estamos hablando de situaciones muy específicas. Generalizarlo puede ser hasta cierto punto peligroso, o sea, realmente no hay una indicación o no hay un beneficio real, cuando ya medimos riesgo sobre beneficio, de tomar estas medidas generales, cuando sabemos que tal vez la detección oportuna nos ayuda más que el bloqueo hormonal sin diagnóstico, ¿no? Un dato importante aquí, que tal vez nos ayude a aclarar esto, disminuye más la mortalidad por cáncer de mama una mastografía que el bloqueo hormonal, para que se den una idea. ¿Sí? Con una mastografía no es necesario bloquear ninguna hormona ni dar ningún medicamento.
y sin embargo ¿Puedes tiene explicar qué es una mastografía para el radio? Sí, la mastografía es un estudio de rayos X prácticamente, es un estudio de radiación donde se toma una imagen o varias imágenes de las mamas, ¿no? Y está indicado en mujeres a partir de los 40 años de edad sin diagnóstico de cáncer de mama, sin antecedentes de cáncer de mama, sin sospecha de cáncer de mama. Es un estudio de tamizaje, le llamamos. Está comprobado que una mastografía reduce la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 30-40%. Eso quiere decir que un estudio, a diferencia de un bloqueo, igual nos da mayor beneficio que el sobretratamiento, ¿no? ¿Conlleva algún tipo de reacciones secundarias el bloqueo hormonal tanto en hombres como en mujeres? Sí, claro, sí. Sí, en ambos, ¿no? Y obviamente depende de qué se esté bloqueando y con la cantidad con la que se esté bloqueando, pero sí, normalmente nuestro sistema endocrino tiene una vida, ¿no? Y hablando de los órganos reproductivos, la vida de estimulación, por ejemplo, de las mamas es más o menos de unos 30 años, ¿no? Que es el tiempo en el que las mujeres inician con sus periodos menstruales y hasta que llegan a la menopausia. Es la etapa fértil, es la etapa en la que tiene una utilidad esta estimulación o esta preparación hormonal. Si bloqueamos esta producción de hormonas antes de tiempo, las hormonas finalmente no tienen un fin nada más en las mamas, por ejemplo. O sea, los estrógenos no actúan nada más en las mamas, actúan en la piel, actúan en el cabello, actúan en los huesos, actúan en diferentes tejidos. Bloquear el estímulo para prevenir una enfermedad sería bloquear el estímulo en otros tejidos a los que les ayuda igual este estímulo hormonal, ¿no? Por ejemplo, las pacientes que les bloqueamos los estrógenos por un diagnóstico de cáncer de mama son pacientes que sufren una menopausia temprana, si es que no han llegado a la menopausia, son pacientes que tienen mayor riesgo de osteopenia, de osteoporosis, son pacientes que tienen pues síndromes asociados a una menopausia temprana, son pacientes que tienen resequedad de la piel, resequedad vaginal. No es algo que no repercuta en otros órganos el tener un bloqueo, ¿no? Los pacientes que tienen bloqueos hormonales masculinos son pacientes que tienen mayor riesgo de presentar ginecomastia, son pacientes que tienen cambios igual en la piel, son pacientes que tienen riesgo incluso de lesiones de la mama al bloquear el estímulo hormonal también. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen hiperplasias prostáticas, que iniciamos con bloqueos hormonales, tratando de prevenir o de reducir la hiperplasia, de prevenir el riesgo de algún cáncer. Son pacientes que a la larga pudieran presentar algún efecto adverso de este bloqueo. Como ejemplo, La ginecomastia. ¿qué es la ginecomastia? El crecimiento de las glándulas, de las mamas. Okay. Incluso el desarrollo de lesiones en las mamas, en los hombres, ¿no? Y además, pues la feminización de las características del hombre. Nos está mandando el corte, pero seguimos en redes sociales, ¿eh? No le cambia. Pues vamos a ir a corte comercial, doctor, pero estamos en vivo todavía a través de la conexión que hicimos en Facebook. Okay. Y bueno, saludamos a las personas que nos están siguiendo y que están ahí haciendo alguna serie de comentarios. Agradecemos su participación. Hay una serie de preguntas, doctor, que también las vamos a hacer al aire porque las consideramos de alta importancia. Sí. Pero, por ejemplo, llega un paciente, recibe la cuestión del tratamiento al cual se ha sometido y supera de una manera positiva el tema del cáncer. Ese paciente es dado de alta por el oncólogo, tiene que volver con periodicidad o ya no es necesario visitarlos de nuevo. Es una muy buena pregunta. Nosotros nos guiamos mucho por todas las decisiones oncológicas, como en medicina en general, están fundamentadas en evidencia científica. Y hay guías de tratamiento, hay recomendaciones internacionales de cuáles son las mejores opciones de tratamiento y también de las mejores opciones de vigilancia de los pacientes. Un paciente que ya tuvo el diagnóstico de cáncer
Actualmente se debe de seguir al menos durante 5 años, después del último tratamiento y en ausencia de enfermedad durante esos 5 años. Solo después de esos 5 años pudiéramos valorar el alta, lo digo entre comillas porque la recomendación real es la vigilancia anual. En este lapso de 5 años después del último tratamiento oncológico y en ausencia de enfermedad, las visitas deben de ser con el oncólogo y deben de ser al menos cada 3, cada 4, cada 5 meses. Okay. Después de los 3 años se pueden espaciar a cada 6 meses. Y solo después del 5.º año las espaciamos a una vez al año. Esta pregunta sí la vamos a retomar ahorita que regresamos al aire, porque hay muchos pacientes que pues es un volver a la vida, ¿no? El hecho de que, Sí. decir, ¿sabes qué? El famoso toque de la campana, ¿no? Que Sí. es algo muy simbólico, pero que al final, en mi perspectiva, como que llena y excede la confianza de los pacientes. Totalmente. Y después se olvidan de precisamente toda esta serie de recomendaciones, o ni siquiera las investigan, ¿no? Es que ya chingué y vámonos, ¿no? Vámonos para adelante, a seguir con la vida. Y precisamente las recaídas o el retorno de este padecimiento es cuando pues yo pienso que llega más grave y a lo mejor ni se dan cuenta, ¿no? Sí, exacto. Los cánceres pueden regresar incluso hasta 10, 15 años después Okay. de haber concluido los tratamientos. Aquí es muy importante conocer tal vez el comportamiento de la enfermedad. Algo que define al cáncer es esa capacidad que tiene de crecer, de infiltrar tejidos y de viajar a otros órganos. Y esa capacidad que tiene de regresar aunque haya pasado tiempo. Y pueden pasar años y reactivarse otra vez la enfermedad. En oncología no manejamos la palabra curación. Sí existen los tratamientos, y así lo dicen textualmente, así lo dicen los libros, la evidencia científica lo manejan como intento curativo. O sea, las cirugías que nosotros hacemos generalmente son con intento curativo, es decir, con todo para curar la enfermedad. Sin embargo, esa definición no la podemos dar inmediatamente después de la cirugía o inmediatamente después de haber concluido la quimioterapia o inmediatamente después de haber concluido la radiación. Es una definición o un concepto que le podemos dar al paciente ya que pasaron al menos 5 años. ¿Sí? Y ya que pasaron 5 años, dependiendo del tipo de cáncer que haya padecido el paciente, hablamos de riesgos de recurrencia, ¿no? Que generalmente son porcentajes muy bajos. En muchos lugares se utiliza pues el tocar la campana, la foto, pero sí esto a veces puede generar falsas expectativas. No hay eso no, a veces digo, yo he sabido de pacientes que tocan la campana al terminar la quimioterapia y sienten que ya se curaron y la realidad es que todavía falta el seguimiento, ¿no? Yo pienso, por un amigo que tenemos en común, Said y yo, muy gran amigo, que tuvo cáncer de próstata, o tiene cáncer de próstata, no sabemos qué ponerle. Quedas trastornado mentalmente. Aunque no hayas ido a ver un psicólogo ni a un psiquiatra, quedas trastornado mentalmente porque ahorita no hay una película, no hay una serie, no hay un reality show que no salga a reducir la palabra cáncer. Si tú estás viendo una película, tiene que salir la palabra cáncer. Y quieras o no, es algo que te hace recordar el pecado que cometiste. Sí. ¿No? O sea, yo no sé cómo puedes dejarlo a la deriva cuando dices, no, ya toqué la campana, ya estoy libre. Si estás viendo una novela o estás viendo una serie o una película y de repente, sí, es que tuve cáncer de colon. Inmediatamente oyes cáncer y se prende un foco rojo. Sí. Vamos a volver, ¿no? Voy a retomar la pregunta porque Sí, estuvo muy y la interesante. dirección.
Estamos platicando esta tarde-noche con el doctor Francisco Cisneros Jubea. Él es médico general con especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía oncológica. Doctor, bueno, esta pregunta la hicimos ahorita durante la pausa comercial, pero consideramos que es de mucha relevancia el que nos pueda compartir de nuevo la respuesta tan amplia y tan atinada que nos dio. En relación a la siguiente pregunta, ¿no? Es sobre los pacientes. Pues hay muchos pacientes que concluyen su proceso de quimioterapia, de radiaciones, y sienten que han logrado un avance significativo y que incluso su mente, su optimismo dice, ya superé esto, tocan la campana, y casi se dan de alta por sí mismos. Sí. Y pues se olvidan del oncólogo con el que estuvieron pues ahí visitando a lo mejor durante el último año, los últimos 6 meses, ¿no? ¿Es una realidad, doctor, esto de que termina su proceso y ya son dados de alta? No, la recomendación es continuar con la vigilancia. Esas son las recomendaciones tanto americanas como europeas. El paciente que tiene el diagnóstico de algún cáncer, independientemente de la etapa clínica, si al final se logró el control de la enfermedad, es un paciente que está en riesgo constante de que la enfermedad regrese. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender de múltiples factores. Va a depender de la etapa clínica en la que se diagnosticó, va a depender del tipo de tratamiento oncológico que se le dio, va a depender pues de la edad del paciente y de otros factores ambientales que pudiera tener, así como obviamente pues el tipo de cáncer que tuvo el paciente. Pero lo que es un hecho es que independientemente de estos factores, las recomendaciones son que una vez concluido el tratamiento, el último tratamiento oncológico y en ausencia de enfermedad en ese momento, se inicia este periodo que llamamos de vigilancia o de seguimiento. Y la vigilancia no es más que las visitas o consultas seriadas a lo largo del año con el oncólogo, con estudios de extensión que van a depender pues, del tipo de enfermedad oncológica que haya padecido el paciente. Pero estas visitas regularmente las hacemos cada 3 meses durante los primeros 2 o 3 años. Posteriormente las vamos espaciando, después del 3er año las hacemos cada 6 meses y no es sino hasta a partir del 5.º año que las hacemos una vez al año. Esto es siempre y cuando el paciente a lo largo de estos años no haya presentado una recurrencia, una reactivación de la enfermedad. Entonces podemos darnos ese lujo de ver al paciente una vez al año y la recomendación es seguir así pues, por el resto de la vida. Una cuestión permanente, ¿no? Así es una cuestión permanente, así es. Aún sin evidencia de enfermedad, la recomendación es continuar con la vigilancia. ¿Por qué esta vigilancia? El comportamiento del cáncer, muchos aspectos de la enfermedad aún están desconocidos. Pero lo que es un hecho es que es una enfermedad que tiene la capacidad de regresar después de varios años de haberse controlado, entre comillas. Y no sabemos en qué momento va a suceder eso. O sea, no existe una manera de saber eso. Pero sí podemos diagnosticarlo nuevamente en el momento en el que sucede. Y va a depender de qué tan pronto, o qué tan rápido, o qué tan efectivo sea este diagnóstico si es que regresa la enfermedad. Va a depender de eso la probabilidad de volverlo a controlar. Entonces, si un paciente pierde el seguimiento después de 1 año o 2 años de haber terminado su tratamiento y la enfermedad regresa a los 4 o 5 años y el paciente no se da cuenta o se espera hasta tener síntomas, lo más probable es que para cuando el paciente tenga síntomas, la enfermedad ya progresó y avanzó a un grado que ya posiblemente ya no podamos controlar, ¿no? Okay. ¿Mito o realidad que sabíamos que hace nuestros abuelos o tatarabuelos su rango de vida era 90, 80 años y ahorita pues como se nos redujo, ¿no? Creo que el tiempo que nos daban era 75 años, ¿no? De máximo de vida. Ahorita creo que andamos en el 65, unos suman que por la vacuna, otros, pero sí tiene algo que ver las
vieja generación, que no había celulares, no había internet, no había, que todo eso va produciendo radiaciones, comida de microondas, que antes no existía microondas, la comida chatarra que comemos, sí es un factor para el cáncer. La alimentación es un factor de riesgo importante para el desarrollo de ciertos cánceres, eso es un hecho, ¿no? Sí tiene que ver, sí está muy ligada el estilo de vida en general, el sedentarismo, el consumo de carbohidratos, el consumo de grasas, el sobrepeso, los síndromes metabólicos están muy ligados al desarrollo de estas enfermedades. Y hay alimentos muy específicos que pueden desarrollar o predisponer al paciente para desarrollar algún cáncer. Sí es un hecho que es una enfermedad que va en aumento. O sea, es evidente que el cáncer va en incremento. Existen diferentes explicaciones a esto. Una es que, pues anteriormente muchos de las personas se morían por infartos, se morían por otras causas, por infecciones muchas veces, porque pues no había tratamientos para las infecciones, no había tratamientos tan avanzados como actualmente para problemas cardiovasculares. Y la supervivencia anteriormente era un poquito más reducida y tenía que ver con enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente se pueden controlar esas enfermedades y eso hace que la población viva un poquito más y tenga oportunidad de desarrollar el cáncer. El cáncer es una enfermedad de la vejez. Y hablo de la vejez no de gente vieja, sino hablo de células viejas. El desarrollo de esta enfermedad tiene que ver con una alteración en la reproducción de las células. Son células que pierden ciertos sistemas de control. Todas nuestras células tienen un sistema de control de mortalidad, por así decirlo. Este sistema controla qué tanto va a vivir esa célula y qué tanto se puede reproducir. Y el cáncer pierde esos sistemas de control. Y esto sucede por varios motivos. Pueden ser factores ambientales como la radiación, pueden ser factores ambientales como el humo del tabaco, como ciertos compuestos del humo del tabaco, pueden ser factores asociados a alimentos asados al carbón, ciertas sustancias que pueden contener los alimentos, algunas infecciones virales que actúan en ciertas zonas de las células, pero al final lo que genera esto es un trastorno en la reproducción o en la división celular. Y este trastorno es lo que hace que se perpetúe esta enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene que ver la alimentación, definitivamente tiene que ver la alimentación, pero también tienen que ver otros factores como el poco ejercicio, como la exposición a otras radiaciones. Actualmente no hay evidencia 100% segura de que el uso del celular o de que el uso de algunos aparatos desarrolle la enfermedad, pero sí sabemos que la exposición a radiación, a algunas radiaciones, sí es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la enfermedad. Yo hago el mito realidad, doctor. Sí. Yo conocí a un oncólogo radiólogo y yo le comenté que si era verdad que el chocolate era un alimento, una vitamina para el cáncer. El oncólogo radiólogo me dijo que no, que no era una vitamina para el cáncer. Tú eres un oncólogo cirujano. Mito o realidad, ¿el chocolate es una vitamina para el cáncer? No, es falso. Si bien el chocolate, así como el café, como el té, como algunas sustancias, se componen de otras sustancias que se llaman metilxantinas, y probablemente de ahí venga el mito. Estas sustancias estimulan la producción de algunos tumores en las mamas, pero no son tumores malignos, son fibroadenomas, son tumores benignos. Si el consumo de estas sustancias, del café, del chocolate, del té verde, incrementa el desarrollo de estas lesiones, pero no está asociado con el desarrollo de cáncer. El consumo en exceso de carbohidratos, asociado sí al sobrepeso y a estas enfermedades, sí está asociado con algunos cánceres. Si combinamos el chocolate con carbohidratos, pues seguramente
es más los carbohidratos que contenga ese chocolate que el chocolate en sí, ¿no? Vamos al tema de los excesos, pues, ¿no? Sí, lo sé. Mandan una pregunta para el doctor, la profesora Delia Lucero. Ella es presidenta o forma parte importante de Luceros por Amor a Hacer. Es una fundación, Sí. precisamente en apoyo a las pacientes con este tipo de cáncer. Y aparte que le manden saludos, dice Sí, la la profesora Delia, pregunta, ¿es posible salvarle la mama a una paciente con diagnóstico de un cáncer de mama encontrado en etapa temprana? Sí, muy buena pregunta. Saludos a la profesora. Sí, y qué bueno que lo pregunta. Actualmente el tratamiento estándar o de elección en etapas tempranas es la cirugía conservadora de la mama o preservadora de la mama. Y hay varias opciones de tratamiento, incluso aun cuando tengamos que quitar la totalidad de la mama, siempre hay opciones de reconstrucción. Y eso se debe en gran parte tanto al conocimiento extenso de la enfermedad a lo largo del tiempo, como a los nuevos tratamientos que tenemos actualmente que apoyan al tratamiento quirúrgico. Hace algunos años, anteriormente, estoy hablando de hace más de 20 años, el tratamiento de elección pues era una mastectomía, era quitar toda la glándula. Actualmente podemos obtener el mismo resultado quitando solo el tumor, pero brindando otras terapias a la mama, a la glándula, y de esta manera podemos preservar la mama. Entonces, actualmente no es necesario quitar las mamas para poder tratar la enfermedad y curar la enfermedad. Pues es algo, digo, es una cuestión que da aliento, ¿no? Sí, claro. Muchas mujeres. ¿Gustas el tema de la ubicación, número, teléfono y todo? Sí, por favor. Doctor, su consultorio nos comenta que está en la Torre Médica del Prado, en la ciudad de Tijuana. Recordamos, Torre Médica del Prado. Y con gusto le vamos a proporcionar el número de teléfono del consultorio del doctor. Es el 664-596-4083. Voy a repetirlo de nueva cuenta. Teléfono con área 664 y el número 596-4083. Y también lo pueden encontrar en las redes sociales a través de la plataforma de Instagram y lo encuentran como dr.francisco.cj. Repito de nueva cuenta, es dr de doctor .francisco.cj. ¿Estoy bien, doctor? Sí, es correcto. Muchas gracias. Ok. Este tema del cáncer, yo creo que podemos pasar horas Sí. y horas y horas y horas y no vamos a terminar porque es un tema muy amplio, súper amplio. Me imagino, doctor, que tu especialidad es una de las más crueles, digo, con todo el respeto que te me mereces. Gracias, sí. Es una de las más crueles porque no eres un doctor general que va porque traigo angina o porque traigo resfriado o porque traigo, no sé, ya cuando yo llego y toco tu puerta es porque ya traigo cáncer. Y que mi vida o la vida del paciente está en las manos de Dios y en tus manos, si es que crees en Dios, ¿no? Los que creen en Dios están en tus manos. Te digo que tu especialidad es muy cruel, pero ese que juega entre la vida y la muerte. Sí, yo tengo a lo mejor otra perspectiva. Creo yo que más bien es un desafío, es un reto y es una oportunidad más que algo cruel. Es una oportunidad de acompañar al paciente en todo un proceso de una enfermedad compleja. Y definitivamente es un desafío, cada paciente es un reto, poder brindarle en primer lugar esa tranquilidad, porque el paciente llega con ansiedad, con tristeza, con depresión, con muchos sentimientos, con miedo, y la realidad es que actualmente existen
muchas opciones de tratamiento. Entonces lo primero es esa oportunidad, más que esa parte cruel, esa oportunidad de poderle brindar al paciente esa tranquilidad de que siempre hay algo que podemos hacer, de que siempre hay algo que se puede hacer. En segundo lugar, definitivamente es una enfermedad que requiere de un abordaje multidisciplinario, no nada más del oncólogo que está parado ahí con el paciente, no nada más del cirujano, requiere también del oncólogo clínico, requiere del radiooncólogo, requiere del especialista en imagen, requiere del especialista en nutrición, requiere del especialista en otras áreas, del endocrinólogo, del especialista en gastroenterología, del endoscopista. Es una especialidad o es una enfermedad que nos ofrece la oportunidad de manejar en equipo, en conjunto, a un mismo paciente, ¿no? Y al final, sí es cierto que existen pues momentos de tristeza, momentos de probablemente pues igual a veces no queremos el desenlace que tenemos, pero sí existen muchos momentos en los que podemos estar felices junto con el paciente porque se logran los objetivos y al final es trabajar por objetivos, ¿no? Lo que es un hecho es que yo les digo a los pacientes, la primera pregunta que se hace el paciente pero que no la hace, es decir, la primera pregunta que se hace a sí mismo pero que no se atreve a decirla es si me voy a morir. Y esa pregunta la pregunta es que sí, ¿no? La respuesta es que sí, pero no sabemos en qué momento, ¿no? Claro, claro. Y el médico que está ahí tampoco lo sabe, o sea, nosotros tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que siempre hay algo que hacer, que siempre hay maneras de tratar la enfermedad y siempre hay opciones para controlar la enfermedad. El principal objetivo de la oncología no es la curación de la enfermedad, sino es la prevención. La prevención, la difusión, la detección oportuna de la enfermedad. Y esto nos lleva, pues, acto seguido, a la curación de la enfermedad. Si logramos detectar muy a tiempo estas enfermedades, vamos a lograr curar la gran mayoría de las enfermedades. Me llamó mucho la atención con una de las invitadas que tuvimos, que fue una persona que luchó contra el cáncer, o sigue luchando contra el cáncer de mama. El oncólogo, el especialista, creo que ella se atendió en el Seguro Social, pero que era como el director de oncología, más o menos, ¿no? Algo así, no me pude grabar. Dice que llevó su esposo con ella, ¿no? Y que la felicitó. Le dijo, ¿y tú quién eres? No, soy su esposo. Y dijo, te felicito, porque la mayoría de las mujeres aquí vienen solas o con un familiar, porque el hombre tan cobardemente las deja. ¿Qué puedes comentar sobre ese tema, doctor? Tus pacientes mujeres. Sí, todo paciente oncológico, yo también les comento a mis pacientes, el cáncer es una enfermedad que afecta no nada más al paciente, sino a la familia. Y es un hecho que la palabra cáncer genera, es una palabra estigmatizada, genera ya se cataloga a ese paciente de cierta forma, ¿no? Es el paciente con cáncer, es el paciente, y uno se imagina que se va a morir, que va a tener una agonía muy prolongada. La realidad es que no, pero la familia sufre también con el paciente y muchas veces las herramientas que tiene la familia para sobrellevar esa enfermedad, pues a veces no son las adecuadas, y en ese inter a veces no saben cómo acompañar a su familiar. Yo no juzgaría, no diría que es porque no quieren afrontar la enfermedad, simplemente diría que también es parte del mismo sufrimiento de la enfermedad. O sea, la paciente o los pacientes enfermos sufren por su enfermedad, pero los familiares también sufren. Y el médico también sufre. O sea, el médico que trata al paciente también vive la enfermedad con el paciente. Tal vez de otra manera y tal vez siempre tratando de evitar pues, que afecte
más allá de lo profesional, pero finalmente lo que quiero decir es que la familia también sufre con el paciente y eso hace que muchas veces, a veces los pacientes no le quieren decir a los familiares y a veces la familia no sabe cómo acompañar al paciente, ¿no? Todo paciente con estos diagnósticos sí requiere de apoyo por parte de la familia, de amigos, requiere una red grande de apoyo o al menos una red que pueda sostenerlo, acompañarlo en todo el proceso, ¿no? Y es bien importante que nosotros como médicos también acompañemos en ese proceso al paciente, y algo que hacemos y que tratamos de hacer nosotros es invitar a toda la familia o a todos los amigos que tengan a las consultas, porque entre más informados estén, más fácil van a poder Es correcto. acompañar y llevar todo este proceso, ¿no? Dice la profesora, los pacientes oncológicos viven agradecidos con su oncólogo por su acompañamiento, empatía y sensibilidad. Doctor, gracias. Me toca despedirme primero yo. Se te da la voz. Primeramente agradecerte, doctor. Primeramente agradecerte de todo corazón porque sabemos que saliste desde las 6 de Tijuana y llegaste barrido. Gracias por regalarnos tu tiempo, tu espacio, y ojalá que el radio escucha le hayas valorado, le haya servido este sacrificio que hizo el doctor en venir a compartir y ayudarnos a tomar en cuenta que el cáncer no es un juego y que nadie es vulnerable a esa pinche enfermedad. De mi parte, cáncer, bye. Buenas noches, nos vemos el próximo lunes. Dios me los bendiga. Muchas gracias, Jorge. También agradecemos a Esaú, como siempre, por estar atento ahí en la cadena principal de radio. Doctor, pues repetimos de nueva cuenta el número de teléfono del doctor Francisco Cisneros Jubea es el 664-596-4083. 664-596-4083. Él está en la Torre Médica del Prado. Muchísimas gracias a la doctora Osiris Aguiar, mi médico de cabecera, al doctor Sergio Aguiar, a la clínica Aguiar, por habernos hecho el gran favor de podernos enlazar con usted, doctor, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El mensaje final que tiene para el público que nos hace antes que nada agradecerles a ustedes por la invitación. Yo encantado de regresar. No es nada venir de Tijuana, y al contrario, siempre y cuando logremos llegar y transmitir esa información y acabar con ciertos mitos de la enfermedad, creo que vale la pena cualquier sacrificio o cualquier tiempo que se haya invertido en eso, ¿no? Y la invitación a quienes nos escuchan a no temer, simplemente a atenderse, a acudir con el médico que tengan más confianza y a no tenerle miedo al oncólogo. El oncólogo no tratamos siempre de llevar buenas noticias más que malas noticias, ¿no? Y la clave del éxito para el tratamiento de esta enfermedad es la constancia en la consulta, la constancia en el seguimiento. Perfecto, pues muchísimas gracias por esas palabras de aliento y su gran calidad humana, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros y sobre todo en alguna segunda participación que pudiera tener en un próximo futuro. Con todo gusto. Gracias a todos ustedes que tuvieron a bien el gran favor de escucharnos como lunes a lunes. Les agradecemos porque somos el número 1 en el rating de California Medios. Y bueno, a todos ustedes les deseamos una excelente semana. Cuídense de los cambios de clima que ya están presentes. Que tengan una muy bonita noche. Dios los bendiga.